Seguramente, alguna vez te has preguntado por qué se llama Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future. Y es que a Capcom le encantan los nombres largos. A lo largo de la franquicia Street Fighter pareciera que hay una regla: agregar Super, Hyper, Alpha, HD Remix o cosas por el estilo en todas las entregas. Y hasta hemos visto esta tendencia en otros juegos, solo que esta regla parece no haber aplicado a Street Fighter 3. En este caso tenemos New Generation, Second Impact, Giant Attack, sí, ese es el nombre completo, y finalmente Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future. Un título bastante largo para ser solo una actualización de la tercera entrega. Sin embargo, hay más de una razón tras de todo esto, y es más significativa de lo que te imaginas. Solo que hoy vamos a entender la importancia de este título y su trascendencia, pero para entenderlo necesitamos algo de contexto. Capcom mencionó en una entrevista a GameSt que en el caso de otras franquicias como Darkstalkers, X-Men Children of the Atom o el propio Street Fighter Alpha, normalmente están relacionados de una u otra manera a Street Fighter 2, ya sea por desarrollo, refinamiento o derivados, y hasta ciertos remanentes en su estilo de juego. Pero Street Fighter 3 fue diseñado desde el inicio con la idea de adaptarlo y actualizarlo a las nuevas generaciones y nuevas tecnologías. Un parteaguas generacional. New Generation tuvo un desarrollo interesante. Tomoshi Sadamoto fue el encargado del proyecto y su idea original ni siquiera iba a ser un Street Fighter como tal, pero al final lo fue e iniciaron el desarrollo en el 94, con un equipo bastante pequeño que además en su mayoría no tenía experiencia haciendo juegos de pelea, por lo que el juego tomó una eternidad para ser lanzado, para finalmente salir en el 97. Para ponerlos en perspectiva, normalmente Capcom tardaba un año en desarrollar un juego completamente nuevo. Hidetoshi Ishizawa fue la persona detrás de una de las mecánicas que se convertiría en la principal característica de esta tercera entrega, y es el parry. Mecánica que te permite bloquear un ataque al pulsar el pad hacia adelante justo en el momento que recibes un impacto, lo que te permite contrarrestar inmediatamente. Una mecánica revolucionaria que todos amamos hoy día, pero que en su momento despertó más dudas que interés. El juego fue especialmente desarrollado y lanzado para la placa CPS-3, un sistema muy superior que les permitía pasar de los 16 colores por personaje a 64, lo que hacía una gran diferencia. Así que el equipo se dio a la tarea de explotar al máximo las capacidades de este juego 2D, por lo que el trabajo de animación se llevó gran parte del tiempo de desarrollo. Es aquí donde viene el hecho de que al cambiar el aspecto gráfico, con un equipo completamente nuevo y una nueva entrega, decidieron cambiar por completo al roster de personajes, trayendo a todo un nuevo elenco. Decisión muy cuestionable. Incluso entre los propios desarrolladores y productores estaban contrariados con este nuevo elenco. El propio Akiman mencionó que se sentía muy presionado porque debía hacer que estos nuevos peleadores funcionaran y de alguna forma cuadraran con el legado de Street Fighter 2. Y obviamente la recepción del público fue abrumadoramente negativa. Con todo y que visualmente el juego era de lo mejor que existía, nada se le comparaba, pero para la gente no era Street Fighter. Por otro lado, en ese mismo año, otros gigantes de las arcades llegaron para terminar de enterrar a este juego. Akiman incluso declaró que si pudiera cambiar el pasado, habría preferido no trabajar en este juego. Y hablando de la época dorada de los arcade, Akiman explicó que para que un juego fuera considerado un éxito, necesitaba vender cerca de 3000 copias. Pero este panorama cambió con la llegada de Final Fight y Street Fighter 2, ya que estos vendieron en su lanzamiento 30.000 y 55.000 copias respectivamente. Y si ahora hablamos de las ventas de New Generation, este desplazó tan solo cerca de 1000 unidades a nivel global.
Shinichiro Obata dijo al respecto: "Siento que Street Fighter 3 fue uno de esos proyectos donde solo se juntaban un montón de resultados desfavorables en un solo juego. Si hubiéramos tenido un buen liderazgo y seguido una visión clara desde el principio, siento que seguramente habría sido un éxito". Así que el equipo no se dio por vencido y comenzaron la titánica tarea de revisar el juego y trabajar en Second Impact, con la intención de solucionar las cosas. Obata mencionó: "Tras el lanzamiento del juego, Capcom hizo una autopsia sobre qué funcionaba y qué no, y se dieron cuenta de que el diseño debía estar en manos de alguien experimentado. Por eso, Hidetoshi Ishizawa se convirtió en el diseñador principal del proyecto y lo llevó adelante. El resultado final de eso es Third Strike". Los desarrolladores empezaron a conceptualizar Third Strike durante el desarrollo de Second Impact, cuando este seguía bajo su nombre provisional, que era Second Edition. Por lo que de entrada, el título de este juego da la idea de ser la tercera iteración, lo que resulta bastante obvio. Ahora, con respecto a la decisión de usar la palabra Strike, viene de que se buscaba usar una palabra con mayor fuerza que Impact, algo más inmediato. En ese contexto, también comentaron que en esta entrega buscaban llevar las cosas al límite, tanto en el tamaño del roster como en la jugabilidad, por lo que de nuevo se dieron a la tarea de revisar todo el esquema ahora de Second Impact, tomaron todo lo aprendido y comenzaron a trabajar de lleno en el nuevo proyecto. Se esforzaron al máximo por crear visuales dignos de ser apreciados, y sin duda es algo que se percibe desde el primer momento. Al ver el juego, de veras dan ganas de detenerse y observar el resultado. Esta entrega logra transmitir de una manera muy particular la escena callejera. Básicamente podemos decir, y sin miedo a equivocarnos, que aquí es donde realmente se refleja el espíritu de Street Fighter. Es abrumadora tanta belleza, y hay demasiada atención al detalle. Incluso en esta entrevista aprovecharon para pedir a los jugadores que pusieran especial atención al primer bonus stage. Y sí, estoy seguro que a más de a uno le impresionó el increíble detalle de animación puesto en el automóvil. Con respecto al titulillo Fight for the Future, es donde todo se vuelve más complejo de lo que parece. Recordemos que este juego fue lanzado en 1999 como último esfuerzo para renovar el accidentado lanzamiento de esta tercera entrega, que, aunque los jugadores ya habían acuñado Second Impact, parecía que no terminaba de gustarle a todos. Esto en una época bastante difícil, ya que comenzaba la decadencia de la escena arcade como tal, por lo que de entrada el título da continuidad a la primera iteración, que era New Generation, y la idea de que toda esta nueva plantilla de personajes son la nueva generación. Y esta idea se refuerza con personajes completamente nuevos, aunque no dejan de lado el legado de Street Fighter al traer de vuelta a Chun-Li, personaje que no había estado presente en ninguna de las dos iteraciones anteriores. Ya hablando más de estos nuevos personajes, Akiman mencionó que New Generation carecía de personajes con estilos tradicionales de artes marciales como el judo o el karate. Era como si fuera casi pura ciencia ficción, por lo que Makoto parece ser una respuesta a esa necesidad, ya que con ella se buscó crear un personaje basado en Iken Hisatsu, un estilo simple, directo y poderoso, meramente japonés, a diferencia de Ryu y Ken, quienes tienen un estilo de karate más americano. De hecho, Makoto estaba planeada para salir en Second Impact, pero por cuestiones de tiempo quedó fuera. Con 12 y Q, básicamente se buscó romper las reglas y crear algo completamente diferente en cuestión de estilo. De hecho, a Q simplemente se le describe como un misterio. Pero Remy fue todo un asunto aparte. El personaje se agregó de última hora. Prácticamente el juego estaba terminado cuando surgió la idea de agregarlo, razón por la que hasta su arte luce ligeramente distinto a los demás. De hecho, se idearon decenas de diseños antes de llegar al resultado final. Ishizawa mencionó que la idea surgió porque se dieron cuenta de que faltaba un personaje BK. Su estilo de pelea se pensó con la intención de contrarrestar a los Shotos, Ryu y Ken. Pero casualmente quien representó un auténtico desafío fue Chun-Li, ya que no se introdujo como un personaje de legado. La idea fue reinterpretarlo. Dicho por Haruo Murata, sea cual sea el canon original, decidimos hacerla nuestra.
Ishizawa incluso dijo que puede ser considerada aparte, la Chun-Li de Street Fighter 3. Y esto porque no usaron notas previas para la historia, ni usaron referencias de edad ni orígenes, por lo que Akiman la diseñó básicamente desde cero, lo que explica por qué su estilo de pelea también se ve revolucionado en esta entrega. Como dato curioso, Yasunori Ichinose, planificador, insinuó en esta misma conversación que en cierto punto se sugirió incluir a Abigail, esto como aspecto alterno de Hugo, de la misma forma que sucedió con Jun y Yang en New Generation, a lo que Murata contestó entre risas: "Tendremos que dejarlo para la próxima ocasión". En cuanto al rebalanceo del juego, se buscó homogeneizar todo lo anterior, ya que, dicho por Obata, originalmente el balance había sido trabajado por diferentes personas. De pronto alguien podía darle a un personaje un estilo más tradicional de Street Fighter 2, y por otro lado, otra persona le daba a otro personaje un estilo más Darkstalkers, así que el ajuste era más que necesario, porque estaba regado por todos lados. Desde la movilidad, pasando por los especiales y supers, hasta el timing del parry, todo recibió una revisión exhaustiva. A lo largo de los años, el equipo de Capcom se ha mantenido muy interesado en el feedback de la comunidad, por lo que tanto personajes como mecánicas y ciertos ajustes que se hicieron fueron hechos pensados en este feedback, al grado de que el juego fue ajustado varias veces durante su desarrollo. Haruo Murata mencionó entre risas que casi el 70% del juego se terminó en los últimos 3 días, cambios basados en la recepción del público durante las presentaciones que se hacían en los eventos con la comunidad, y hasta algunas mecánicas se crearon durante dichos eventos. Ishizawa reconoció que hubo muchas cosas que no pudieron hacer en Second Impact, por lo que Third Strike fue una completa renovación al sistema de juego de Street Fighter 3, una oportunidad para afinar los fundamentos, y aún así hubo mucho que se dejó para después, o en sus propias palabras, para la próxima ocasión. Solo que además el objetivo de Capcom era dar la idea de que este sería un juego que solo se podría jugar en los centros arcade. Querían transmitir ese sentimiento. Funamizu más adelante agregó que todos los desarrolladores estaban completamente comprometidos en crear la mejor experiencia posible para la posteridad. Pusieron todo su corazón en ello, lo que explica por qué los cambios de último minuto no representaron mayor inconveniente. Al contrario, todo el equipo sentía un fuerte compromiso, y cada cambio significaba un paso más hacia la perfección. Su visión estaba completamente enfocada al frente, hacia el futuro. En cierto punto se le preguntó a Funamizu sobre la tendencia que predominaba en ese momento en las arcade y cuál era la postura de Capcom. Y es que otras compañías que antes hacían juegos arcade 2D se estaban moviendo a grandes proyectos muy distintos como juegos de música, simuladores y demás. Y pareciera que Capcom se estaba yendo al lado contrario al mantenerse y sacar otro juego de peleas netamente 2D. A lo que Funamizu nos recordó unas palabras dichas por el propio Capcom años atrás. Capcom nunca dejará de hacer juegos de pelea 2D. Y sí, aunque a partir de Street Fighter 4 ya son juegos 3D, su jugabilidad se mantiene 2D. También mencionó que en esos años muchas compañías abarrotaron el mercado con juegos de pelea, aprovechándose del auge, creando una burbuja para esta industria, pero que ahora que la escena va cambiando, esas mismas compañías ahora van en búsqueda de la siguiente gran tendencia. Por desgracia, esta tendencia parece no solo haber afectado a los desarrolladores, sino que también a los dueños de los centros de arcade, por lo que Funamizu también habló de la realidad en ese entonces. Y es que la mentalidad que tenían ellos desde el principio como desarrolladores siempre fue crear juegos que fueran asequibles para los dueños de centros de arcade, para que esto se convirtiera en buenas ganancias. Pero con la llegada de esta nueva tendencia, estos mismos dueños comenzaron a abandonar el barco y comenzaron a darle la espalda a los juegos de pelea, situación que llevó a los chicos de Capcom a comenzar a plantearse la idea de abandonar el mercado de las arcade, aunque reconocían lo que implicaba para el futuro. Es entonces que Funamizu hace una declaración que nos demuestra cuán visionario era este proyecto.
si ellos abandonaban el mercado de las arcade para enfocarse en las consolas caseras, lo único que quedarían serían esas máquinas arcade grandes y simplificadas. Sin juegos nuevos, muchos centros cerrarían, y el mercado quedaría completamente dominado por esas máquinas grandes. De los centros arcade, solo sobrevivirían espacios tipo parque de diversiones, y quizá algunos rincones de boliches. Es una imagen bastante desoladora de estancamiento. Por lo que Capcom buscaba reforzar el compromiso que sentían como desarrolladores por mantener viva esa llama que iba desapareciendo. Había mucha presión porque se hicieran juegos pensados en el público casual, situación que generaba mucha tensión entre ambas partes. Sin embargo, Capcom no estaba del todo en contra de los juegos musicales o casuales en general. Sabían y reconocían que estos juegos son necesarios para la industria, solo que enfocarse solamente en este amplio mercado podría ser más perjudicial que beneficioso. Funamizu puntualizó que ver las cosas de esta forma tan inmediata era una postura muy dudosa, por lo que no perdió la oportunidad de advertir a los dueños de centros de arcade de aquel entonces: no busquen esas ganancias inmediatas a corto plazo, o lo inmediato enfrente de ustedes, o en pocas palabras, piensen a futuro. Por lo que Third Strike fue pensado específicamente en los jugadores hardcore, los más dedicados, en los jugadores que realmente mantenían viva esta industria. Te das cuenta de que el juego está diseñado para los jugadores más dedicados al ver el sistema de calificaciones en Third Strike. Es extremadamente estricto, y de hecho, originalmente era todavía más estricto. A la vez que este juego era más accesible, ya que había muchos jugadores que nunca jugaron Second Impact. Era un juego netamente pensado a futuro. Un movimiento antagónico para la época que no solo buscaba mostrar interés por los jugadores casuales, sino que era toda una declaración. Dejar claro que realmente se preocupaban por los jugadores más dedicados y buscaban darles un juego que pudieran disfrutar por años. La idea era dar esa esperanza de que lucharían hasta el último momento porque la tradición de jugar con otros jugadores en persona continuara por mucho tiempo. Tuvo sus ports a consolas caseras, primero a Dreamcast en el 99 y para PlayStation 2 un año después en Japón. Para su versión americana no llegó solo, ya que venía con la Anniversary Collection, la cual también incluía la Street Fighter 2 Anniversary Edition, y no contó con versión europea. Ya más tarde, en 2004, de nuevo fue lanzado en un bundle con CBS 2 solo para Japón. Y ya más adelante, hasta 2011, tuvimos la que ahora es considerada la versión definitiva, que es la Online Edition, misma que trae mejoras gráficas, desafíos, nuevo arte y nos da, finalmente, audio de alta definición. Obviamente su característica principal es que puedes jugarlo en línea con GGPO, dejándonos con la mejor experiencia posible hasta el día de hoy. Y aunque también tenemos el port de la 30 aniversario, esta es la misma de arcade, con el horrible audio incluido y un juego en línea cuestionable. Hoy en día, incluso New Generation se ha ganado un lugar especial. Ha comenzado a ganar reconocimiento por lo arriesgado que fue y que al final, de no haber existido, probablemente tampoco habríamos tenido al afamado Third Strike. O simplemente personajes tan excéntricos como Necro o Q, no lo sabemos. Sin embargo, la realidad es que incluso en aquel entonces, Third Strike no fue reconocido como la maravilla que hoy vemos. Aunque se llevó las palmas de la crítica, el juego pasó relativamente desapercibido por los jugadores, ya que era considerado otro más. Y sinceramente no fue un juego popular en las arcade, y todavía más al ser un juego extremadamente técnico y especializado. Hasta su música fue muy criticada en su momento. No solamente fue un juego muy ignorado, sino que tuvo que suceder el momento 37 para que ganara notoriedad, porque para el siguiente año se inscribieron más de 5,000 personas a la Evo. Su éxito fue totalmente desfasado de su era e impulsado poco a poco a lo largo de los años.
Pero hoy, aunque Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future no salvó a la escena arcade, sí nos dejó un legado y cumplió su promesa. Este es la esencia de las arcade materializada en un juego que no solo ha trascendido, sino que nos recuerda de qué se tratan los videojuegos y nos recuerda que siempre habrá razones para pelear por el futuro. Select the one to fight with, get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Pick and choose the right one, get it on. 5, 4, 3, 2, 1, yeah. Select